Leemos la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 8. Dice así la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a meditar en esta mañana bajo el tema: gane la batalla de la mente. Amén. La mente, del griego nous, el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción, comprensión, sentimientos, juicio y determinación. Habla del entendimiento, del sentido, de la comprensión. Es en la mente, dijo una vez alguien, donde se ganan o donde se pierden las batallas. Amén. La victoria es segura para nosotros según la palabra de Dios. Amén. Porque Dios diseñó su palabra para darnos la victoria. Amén. Esta batalla o esta guerra espiritual está para que usted y yo la ganemos y entremos en el reino de los cielos. Jesucristo peleó la principal batalla de esta guerra allí en la cruz y obtuvo la victoria sobre las tinieblas, sobre las potestades. Dice Colosenses 2 que triunfó públicamente sobre ellos, o sea, sobre los demonios, las potestades, en la cruz. Amén. La victoria del Señor es nuestra victoria. Entonces usted y yo tenemos que ganar esta batalla de la mente. Amén. Pero tiene que ser, hermano, por la palabra. Repito, la victoria es segura porque Dios diseñó la palabra para que tuviéramos la victoria. Entonces hay que ir a eso, a la palabra, hermano. Amén. Hay que leerla, hay que meditarla, hay que estudiarla. Debe estar en nuestra mente, llenándola toda, en nuestro corazón. Y como dice por allá en la ley de Moisés, dice que debe estar escrita en los dinteles y en los postes de nuestras casas, por todas partes. Amén. En vez de esos cuadros que a veces son hasta inmorales, esas láminas y figuras que colgamos a veces en las paredes de nuestra casa, debemos de colocar textos bíblicos. Amén. Para que la palabra, como dice en Colosenses capítulo 3:16, mire lo que dice: que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí ven? Que more con abundancia. Cuando mora en abundancia, entonces esa palabra nos exhorta, nos enseña, nos capacita para exhortarnos unos a otros, y entonces va a fluir de nuestro ser los cánticos, los himnos, para tributarle a nuestro Dios, hermano. Amén. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí ven? Esa es la voluntad de Dios, que tengamos la mente de Cristo, que poseamos la mente de Cristo. Amén, hermano. Dios quiere que tengamos la misma forma de pensar, de discernir, de escrutar como Cristo.
Amén. Y Dios quiere que lo logremos. Por eso, hermano, Dios quiere que leamos la palabra. Amén. Él lo hacía. El Señor Jesucristo, siendo Dios, cuando estuvo aquí, dio ese ejemplo tremendo, hermano. Amén. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, verso 13, primera de Timoteo 4, 13, le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Mire, ocúpate en la lectura. Amén. Y si somos sinceros, es lo que menos ocupa el pueblo de Dios ya. Muy poquitos son los que tienen ese hábito, esa costumbre, como dice en Lucas capítulo 4, verso 16 del Señor Jesucristo. Mire lo que dice: vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, lo que sería hoy el templo, mire, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Sí ve? Era una costumbre del Señor, era un hábito que no dejaba, algo que Él no dejaba, no relegaba a un segundo plano. Leer la palabra. Él quiere que la leamos. Pero también Dios quiere que meditemos en ella, que no nos conformemos solo con leer. Amén. Porque a veces se lee la palabra, pero se va metiendo en una rutina, en un ritualismo, que esa lectura es solo eso, lectura. Como se lee la prensa, como se lee un libro, como se lee cualquier cosa, y eso no nos afecta, no toca, no llega a nosotros. Hay que meditarla también. Él quiere que también la meditemos. Salmo 1, 2, Salmo capítulo 1, verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Se trata de ganar la batalla de la mente, hermano. Y si la mente no está saturada de la palabra, no podrá. Porque ya dijimos, se ganan o se pierden. Ahí es donde se ganan o se pierden las batallas, en la mente. Ahí se derrota al enemigo, ahí se derrota el pecado, ahí se derrotan los impulsos carnales. Es en la mente. Usted no oye por ahí una frasecita muy trilladita que dice: hay que prepararse psicológicamente. No, eso, ahí es que llenarse de la palabra. Es la mejor preparación psicológica que hay. Amén. Josué 1:8, mire: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Oiga, nunca. Por eso el pueblo de Dios, en los días de Juan Wells, se conocía al pueblo de Dios, a los evangélicos, a los cristianos, como el pueblo del libro. Así era que se conocían. El pueblo del libro. Porque todos portaban la Biblia. Y por eso es que el cristiano debe portar la Biblia, tenerla siempre cerca y nunca dejar de leer en ella. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Mire, en primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Ve? Y aquí dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero nosotros, ¿cómo vivimos? Todo nuestro itinerario, ¿en qué consiste? En hacer lo que creemos mejor, o lo que nos gusta, o lo que nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, hacia donde ella tira, hacia allá nos vamos.
y nunca nos acordamos de la palabra. Por allá de vez en cuando venimos al culto, es que caemos en la cuenta, uy, si yo no me hubiera pasado tal cosa. Ya tarde. En cambio, si nosotros planificáramos nuestro diario caminar, conforme dice acá, que hagamos conforme a lo que está escrito, mire lo que dice, lo que sigue ahí, mire, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No le puede salir bien, hermano, tenga claro eso. No nos puede salir bien las cosas si no tenemos en cuenta la palabra, si no nos dirigimos o guiamos por la palabra, no por lo que la gente dice. La gente le dice a usted, ay, no se haga así, no ponga así, no coja así, no tome así, no vaya tan. Entonces usted se deja sugestionar de lo que la gente le dice. El amigo, el vecino, o a veces hasta el papá, la mamá, el hermano, el primo, el tío, y no hace. Entonces vea, no le puede ir bien, porque es como dice la palabra. Amén. La mamá siempre quiere lo mejor para uno, pero si de pronto mi mamá me dice, mi hijo haga esto, y uno ve que no, entonces, ay mami, la quiero mucho, pero aquí la Biblia dice que debo hacer es así. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo dice, quien no aborrezca padre, madre, hijo, esposa, esposo por mí, no es digno de mí, no quiere decir que usted lo tiene que odiar. Porque la gente, ay hermano, mire, es que aborrezca. No, eso son palabras, modismos de los judíos, que no se refería a odiar, sino que preferir al Señor Jesucristo que a los demás. Así como hay muchos modismos en todas las culturas, hay modismos, expresiones que uno dice, se queda como asustado, y, uy no, yo no le diría eso, yo no haría así, pero es que entre esa cultura lo entienden, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo el Señor es que tenemos que preferirlo a Él, lo que Él diga antes que papá, que mamá, que hijos, que esposo, que esposa, lo que sea. Por eso el profeta Isaías dice, si no viene conforme a la palabra es porque no le ha amanecido. Amén, hermano. Entonces Dios quiere que la meditemos, pero además de esto, Dios quiere que la entendamos. Entendamos. Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aleluya. ¿Y ve? ¿Usted sabe de qué es ese pasaje? Iban camino a Emaús, después de haber muerto el Señor Jesucristo, iban dos discípulos de Él caminando hacia una vereda o una aldea que se llamaba Emaús, hablando de las derrotas. ¿Ve? Así como hay mucha gente que, como dice el refrán, que los burros viejos se buscan para rascarse. Así es que es. Bueno, los que están así como derrotados, carnales, que son mundanos, que son indiferentes, se buscan. Y estos dos pobres hombres iban por allá decepcionados. Ah, no, 3 días ya. Y nosotros que pensábamos que era el que iba a liberar a Israel, pensaban, creían eso. Pero no habían entendido la escritura, a qué se refería el Señor, cuál era la liberación que iban a sufrir en ese momento. Amén. Entonces iban ahí en su práctica y el Señor Jesucristo se les coloca ahí en medio de los dos y empieza a hablar con ellos también, pero Él trajo palabras de victoria, palabras de vida, palabras de fe, de entendimiento. Por eso es que más luego ellos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino. Porque la palabra de Dios arde, man. Es fuego que consume. La palabra de Dios es martillo que quebranta la roca. Amén, hermano. Entonces dice que estaban ahí, el Señor trajo sus palabras y les dice la Biblia, les abrió el entendimiento, porque es que Él quiere que sus discípulos, sus hijos, sus siervos, su pueblo entienda la palabra.
Les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Usted tiene que entender y comprender la palabra, hermano. No solo leerla. Hay gente que la lee. Y si no la lee en la casa, pues se desquita aquí un ratico ahí mientras el devocional. Mientras el predicador dice, vamos a abrir la Biblia, ahí es que la viene a leer. Y ya oyó algo, como decíamos la semana pasada. Oyó, pero no, ¿qué? No escuchó. Oyó, sí. ¿Qué fue lo que dijeron? Sale del templo y si se va caminando con otro rumbo a la casa, como los dos de Maús, el uno le dice al otro, ¿de qué fue la predicación? ¿Por qué oyó? Porque no lee la Biblia y no cuando viene al culto y eso en el devocional y apenas cuando empezó la predicación. Y hay otros que son más fatídicos, tremendos, que durante la predicación se quedan dormidos. Se la perdieron toda, mano. ¿Sí ve? Y Él quiere que entendamos, que comprendamos, o sea, que meditemos, que la leamos, que meditemos en ella para poder entender. Y si es que hay algunas cosas oscuras que no, como que no vienen con nuestro entendimiento, entonces vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a averiguar en un diccionario, vamos a preguntarle a alguien, hermano, ¿qué significa esto? Que yo no quiero quedarme así enlagunado, yo quiero entender bien. Porque es así como uno gana la batalla de la mente, man. El diablo ataca en la mente. Lo vamos a mirar enseguidita. Capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, verso 30, dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Ve? El Señor quiere que entendamos. Y me gusta mucho la respuesta del eunuco, porque le dice, ¿y cómo entenderé si alguien no me explica? ¿Ve? Era uno que tenía esos pasajes, algunos versos de la Escritura o algún tema que no lo captaba bien y no se conformó y le dijo, explíqueme. Amén. Y Felipe le explicó, dice la Biblia que le explicó desde el pasaje que leía. ¿Cuál es el pasaje que leía? El que leímos esta mañana. Pero dice ahí, leía en el profeta Isaías. ¿Sí ve que leer solamente no sirve? ¿Sí ve? ¿Ah? Le tienen que explicar, tiene que meditar, tiene que entender, tiene que comprender bien. Entonces pues y Felipe se sentó en el carro y le explicó desde el pasaje que leía, y cuando pasaron por cierta agua, el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ganó una batalla allí. ¿Por qué? Porque entendió. Felipe le explicó y entendió. Porque esa es una batalla tremenda. Cuando alguien se quiere bautizar, el diablo dice que no. De muchas maneras le llega a la mente, ¿vio? A la mente, y la persona tiene temores, tiene dudas, tiene incertidumbre y no sabe qué hacer, si cojo para acá, cojo para allá, me bautizo, no me bautizo, y no sabe qué hacer. Pero mire que este hombre, cuando entendió la palabra, ganó esa batalla y le dijo a Felipe, aquí hay suficiente agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Amén, hermano. Dios quiere que la entendamos. ¿Por qué? Porque es que hay una guerra espiritual, hermano, una guerra. Usted sabe que una guerra está compuesta de varias batallas y no es suficiente ganar una o la batalla en una sola área, no, hay que ganar la guerra completa, hermano. Pero como es una guerra espiritual, entonces los ataques van dirigidos a la mente. Miremos Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, mire. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Efesios 6, 10.
Fortaleceos en el Señor. ¿En qué se fortalece usted, hermano? ¿A qué le oímos primero nosotros? En la oración. Bien, ahí está en el Señor, ahí está fortaleciendo en el Señor, está dependiendo del Señor, le pide al Señor. No a la gente, no a la ciencia, no a las redes, no a la gente, al público, no. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿sí ve? De toda. No es suficiente una sola cosa, un área, una parte, no. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oiga bien, la lucha es contra el diablo. Contra el diablo, hermano. Pedro le dijo a Cristo: Señor, nunca tal cosa te acontezca. Parecía como que le importaba al Señor Jesucristo y no quería que lo mataran en la cruz, como que usted va a morir en la cruz. No, nunca tal cosa te acontezca. Pero el Señor no es bobo. Y se dio cuenta que Pedro estaba hablando influenciado en su mente por Satanás. Y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Y ve? Las acechanzas del diablo, hermano. Pero ¿sabe qué? Hay cristianos que dicen que el diablo no existe. Con la Biblia ahí hablándole de Satanás. No, el diablo no existe. Eso es para asustarlo a uno. Entonces, como el diablo no existe, el infierno tampoco. Eso es para asustarlo a uno. Dios no lo va a mandar a sus hijos al infierno. Eso dicen. Eso dicen, o no lo han escuchado. Eso dicen. Pero la Biblia dice que sí. Las acechanzas del diablo. ¿Ve? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra gente, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como es una guerra espiritual, mire las armas que hay que conseguir, mire. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Quieres resistir? Tome toda la armadura de Dios. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, oiga, ceñidos vuestros lomos de la verdad. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo. Tu palabra es verdad. ¿Sí ve? ¿Sí ve la importancia de la palabra? ¿Sí ve por qué el Señor quiere que la leamos, que la meditemos, que la entendamos? ¿Sí ve? Mire, ceñíos vuestros lomos de la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, o sea, que esa verdad sea aplicada para que produzca en nosotros frutos de justicia. Mire, la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hay que tener el evangelio de la paz en el corazón para publicarlo, para predicarlo, para hablarle a la gente, para darle a la gente esa bendición. Y sobre todo, oiga, ¿quiere ganar la batalla de la mente? Mire, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque el diablo coge los dardos de fuego, sus pensamientos, los tira a la mente. Pensamientos de derrota, de frustración, de pecado, concupiscentes, toda clase de pensamientos, hermano. Ahí es donde se libra la batalla fuerte, en la mente, hermano. Ahí es donde usted decide qué clase de persona es, qué clase de cristiano es. Ahí, en la mente. Esos dardos van dirigidos a la mente, hermano. Los dardos de fuego del maligno, mire, a la mente. Porque todo lo que nosotros dejemos entrar aquí,
Eso determina lo que vamos a expresar con nuestra vida, con nuestros dichos, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Todo lo que está ahí, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermano. A su nombre, gloria. Entonces, los dardos son pensamientos impuros. Hay gente que tiene sueños impuros, soeces. ¿Por qué? Porque no ha limpiado su mente con la palabra, con la oración. Se acuesta a lo talco. Tal como pasó el día, se acostó. Y llega ya el diablo y le fabrica el video bien corrompido, bien sucio. Ay, hermano, es que yo soñé. ¿Será que estoy en pecado? ¿Yo? Porque no llena la mente de Dios. Amén. Entonces el asunto está en qué dejamos entrar a la mente, en qué dejamos entrar, qué permitimos, qué le aceptamos, cuáles de esos dardos los asumimos. El diablo dice esto, aquello y ay sí, ahí mismo lo aceptamos. Y ya cuando está en la mente cambia su vida, su personalidad, su carácter. Mire la incidencia del pensamiento en la forma que se vive cuando se dice la palabra piensan en. Mire Romanos capítulo 8 verso 5. Leamos Romanos 8, 5, mire. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si ve esa incidencia como de marca del pensamiento, depende de, piensan en, depende de eso, así es que va a vivir, modelado por ese pensamiento, por esa forma de ver las cosas. Por eso es que dice, conforme sea el hombre en su pensamiento, tal es él. Si usted es una persona que piensa en las cosas de la carne, es carnal, mundano. Pero si piensa en las cosas que son del Espíritu, es espiritual, es de Dios. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. ¿Quién es digno de alabanza? Cristo. En esto pensad. A su nombre sea la gloria, hermano. En esto pensad. Depende la mente, hermano, depende del pensamiento. La creencia arraigada en su pensamiento, en su corazón. Mire Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Las cosas de la carne, los que piensan en la carne. Mire, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente, así es que andan, así es que viven, así es que se comportan, se manejan. Ah, no, a mí me parece, yo creo, yo pienso, es que yo digo que eso es así. Y son cerrados y trancados por dentro mío. Más guapo el que abra ese candado, esa llave. Trancados, hermano. No, yo pienso, a mí me parece. Y esa es la última palabra. En la vanidad de su mente. Santiago 4:1, mire, ¿de dónde vienen vuestras guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Eso depende. Lo que hay en el corazón. Cuál sea nuestro pensamiento, hermano. Amén. Proverbios capítulo 6 verso 16, mire. Proverbios 6:16. Oiga bien, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa,
las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Maquina, en eso piensa, man. Piensa solo en sexo. Entonces su naturaleza y su carne se mantiene en esa, y tiene que hacer y deshacer para poder satisfacer esas cosas. Por eso es que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan. Tiene mucho que ver, hermano. Yo diría que todo. ¿Cómo piensa? ¿En qué piensa? Tito capítulo 1, verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Oye, lo único que lava esa suciedad, hermano, esa podredumbre, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el agua que lava. ¿Sí? Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavacro del agua por la palabra. Es lo único que limpia esa suciedad de mente, hermano. Es lo único. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ay, hermano, ¿yo cómo hago? Es que yo sueño y esto y aquello, y ¿cómo hago? No, ahí no hay que hacer fuerza de voluntad. Porque es que la gente cree que es que, no, es que yo soy una persona yo tengo fuerza, voluntad, dominio propio, no necesito eso. Puede hacer toda la fuerza, voluntad que quiera hasta que se hinche y se ponga colorado. No le sirve. Lo único que limpia esa suciedad de la mente y el corazón es la palabra de Dios. Mire, hasta sus mentes y conciencias están corrompidas. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire, hermano, mire las palabras que se usan en este pasaje, la incidencia de cada una de ellas, como recalcando, mire. Y vio Jehová la maldad de los hombres, como si ya con eso bastaría. Maldad, los hombres son malos, maldad. Pero entonces dice, era mucha en la tierra, o sea, la maldad en el hombre, y era mucha en la tierra, y que todo designio, todo propósito, todo alcance, toda meta era de los pensamientos de su corazón, de continuo, parejito, continuo, y solamente, como que no había lugar para otra cosa, y solamente al mal. Por eso usted tiene que llegar a Cristo y lavarse con la sangre de Cristo, hermano. Y enseguida todos los días pasarse el detergente de la palabra por la mente, para que salga toda esa basura, todos esos bichos, cucarachas, lagartijas, arañas, alacranes, serpientes que tienen que salir del corazón de la mente, hermano. Con la palabra, es la única forma, es la única, hermano. Ahí no valen responso, ahí no valen misas cantadas, ni diaconadas, ni saltar, ni irse de rodillas a ninguna parte, hermano. Tampoco vale que usted sea el que más diezma y ofrenda y el que quiera comprarse a Dios. No, señor. Es la palabra, hermano. Aplicada a la vida, hermano. Amén. Esa es la mente de los que piensan las cosas de la carne, mire. Ahora, las cosas del espíritu. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaros en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí vio? ¿Sí vio? Para usted pasar de ese viejo hombre que acabamos de ver, corrompida la mente, que no piensa sino en lo malo, en eso, etcétera. Mire, para pasar dice que renovaros en el espíritu de vuestra mente. O sea, tiene que comprender, entender la palabra, llenarse de la palabra. Amén. Renovarse con la palabra. Y entonces dice, y vestidos del nuevo hombre, creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Es la única forma. Es la única para pasar del viejo al nuevo, hermano. No hay otra. Haga lo que usted quiera hacer, no hay otra forma. Hay mucha gente que trata como de hacerlo de otra forma, es como para probarle a los evangélicos que no es así, que sí se puede. Y eso van a Alcohólicos Anónimos, se hacen lavados y se hacen ritos y se hacen con hierbas y con cosas, y van del sortílego, el agorero, el brujo, el encantador, el mago, el hechicero, y eso es lo único que hace atarlos más. Porque un demonio no puede sacar otro demonio. Solo Jesucristo echa fuera a Satanás. A su nombre sea la gloria. La renovación mental. Eso es lo único, hermano, con la palabra. Eso es lo que permite, eso es lo que lleva a cabo, efectúa el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento, como nacer otra vez. Por eso fue que a Nicodemo le pareció como tan salido de tono, porque ¿y cómo puede un hombre volver a meterse en el vientre de su madre y nacer? No entendía la palabra. Y era maestro en Israel. Es que usted puede ser maestro sin entender la palabra. Claro, así hay muchos. Y enseñan la palabra. Y son maestros. Prenda el televisor por allá en un canal y verá que hay un montón. Así estaba Nicodemo. Y Señor Jesucristo dijo, tú siendo maestro en Israel y no sabes esto. Venga para acá, jovencito, yo le explico. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque es que la gente piensa que es por hacer aquello, hacer lo otro. Yo soy evangélico y tengo tremenda Biblia. Ya, voy para el cielo. No, señor. Si tiene una Biblia muy grande, peor, porque la tranca en la puerta del cielo. Eso no es así. Que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo. ¿Y cómo? Bueno, del agua y del espíritu. ¿Vio? De la palabra y del espíritu. La palabra, cuando la lee, la medita y la entiende, permite al Espíritu Santo que la aplique. A su nombre, gloria, hermano. Amén. Por eso dice Proverbios 23:7, mire, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Vio? Como sea el hombre en su pensamiento, en su corazón, así va a ser, hermano. Ese es el fruto. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos, dijo el Señor Jesucristo. No puede. No es que no quiera y que está intentando o que va a intentar, no, es que no puede. Los que viven conforme a la carne, dice Romanos 8:4, no pueden agradar a Dios. Amén. Así no se gana la batalla, hermano. Hay que coger el escudo de la fe. Qué bueno. Se traduce como confianza en Dios. Ahí lo leímos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Confianza en Dios. Para no claudicar entre dos pensamientos. Como le digo Josué al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Por eso mantenían en derrotas. A toda hora derrotados, porque claudicaban entre, ¿sí será que Dios o no? ¿Me voy para el cielo o para el infierno? ¿Allí o no? ¿Cojo o no? ¿Voy allí o no voy? Y así se mantienen y pasan 5, 10, 15, 20 años. Yo soy evangélico, pero entre dos pensamientos.
para no claudicar, hermano, el escudo de la fe, entre dos pensamientos. Pues es ahí donde el enemigo puede llenar la mente de un pueblo, de un hombre, con su pecado y obligarlo a hacer lo que él quiera. Lo obliga. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Ve? Esclavo, no puede hacer otra cosa. Lo obliga el diablo a hacer eso. Por eso el Señor le dijo ahí en ese pasaje de Juan, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos del diablo queréis hacer. A los fariseos, a ustedes no. Amén. Nosotros nos llenamos la mente de Cristo, hermano. Gloria a Dios. Entonces, control y estrategia mental, como es en la mente donde se gana, donde se pierden las batallas, depende de lo que hay en el corazón y en el pensamiento de la gente. Entonces, en la Biblia vemos ejemplos de Israel, cómo derrota, o los hombres de Dios, cómo derrotan a sus enemigos con esa estrategia. Mire, el caso de Jericó, Josué 6:3 dice: el Señor le dijo al pueblo: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y el sexto día tenían que dar 7 vueltas. ¿Eso para qué? Porque allá estaba Jericó, hermano, que sabía que Israel los iba a invadir. Y estaban en las murallas fortificadas. Eran murallas terribles las de Jericó. Y miraban abajo, y el pueblo de Israel dando vueltas por la ciudad. ¿Cómo ve que dijimos hace un rato? Hay que preparar psicológicamente. Psicológicamente los prepararon a ellos para la derrota. Dios, que conoce lo que es tener la mente llena de esto o de aquello. Entonces le digo: den vueltas. No me preocupen por nada más, háganme caso, den vueltas ahí. Y aquellos, los de Jericó, ¿quién sabe qué se imaginaban, hermano? ¿Quién sabe cómo los trabajó Dios en su mente? Porque la mente es taller de Dios o del diablo, mijo. Una mente desocupada es taller de Satanás. Una mente llena del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, es taller del Señor Jesucristo. No se lanzó una flecha, nadie disparó, nadie lanzó una lanza, nadie dijo nada desde Jericó, y ellos dieron vueltas, y al séptimo día dieron 7 vueltas, y dijo Dios: y al séptimo día darán grita, y gritaron con estruendo, y ¡brá! Las murallas de Jericó cayeron. Ya estaban derrotados, hermano. Ya estaban derrotados. Antes de que Israel entrara, ya estaban derrotados. En la mente. Ese mismo debilitamiento psicológico llegó a los enemigos de Gedeón. Ellos mismos interpretaron según su mente y se derrotaron primero en su mente. Mire, Jueces capítulo 7, verso 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Porque según usted, como le decía hace un rato, si usted se acuesta con pensamientos carnales y no lava su mente con la sangre de Cristo y con la palabra, ¿quién sabe qué sueña? Pues es que sueña vainas y resulta el otro día, usted sabe. Soñé un sueño, dijo. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó, le dijo el compañero. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y así fue. Así fue, hermano. Derrotaron los de Israel otra vez a los madianitas en esta ocasión. ¿Qué pasó? Soñó, quién sabe qué tendría en su corazón, en su mente, y después dice que él mismo interpretó y se derrotaron.
Se derrotaron ellos solos. La misma estrategia de Jehová a los filisteos para que Jonatán los derrotara. Mire, según primer libro de Samuel capítulo 14 verso 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a las guarniciones de estos incircuncisos. Quizás haga Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Primero libro de Samuel 14, 20 dice: y aquí que la espada de cada uno estaba vuelto contra su compañero y había gran confusión. ¿Sí ven? Se mataron ellos mismos, entre ellos mismos de matar, se empezaron a dar espada. ¿Por qué? En la mente ya tenían la derrota. Ellos mismos se derrotaron, hermano. Así éramos en el mundo nosotros. Así es el mundano, hermano. Depende cómo tenga la mente. Depende, hermano. ¿Gana o pierde la batalla usted o yo? Depende de eso. Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Oiga, nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, oiga, en los deseos de nuestra carne. ¿Sí ve? Los que piensan las cosas de la carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Ve? La voluntad de la carne. Bien. Y de los pensamientos. ¿Sí ve? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero no tiene que seguir siendo así. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, hermano. Ahora en Cristo es diferente, hermano. Amén. Efesios capítulo 3 verso 15 dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quién toma nombre? De Cristo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Oiga, os dé. Eso es lo que Dios quiere darnos. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí ve? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Habite. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Él quiere que comprendamos y nos capacita para eso. Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Está servido, hermano. Está servido. Lo que pasa es que no le echamos mano. Hay algo por ahí que todavía nos está amarrando a este mundo, a la carne, a los placeres, algo. Uno por allá en una ocasión me decía: ay, hermano, es que las chicas. Otra me decía una vez: ay, es que a mí me gusta mucho el baile, hermano. Imagínese. ¿Qué lo amarra, hermano? Si aquí tenemos la plenitud de Dios, mire, para que seáis llenos de toda, como si plenitud fuera insuficiente, de toda la plenitud de Dios. ¿Ah? ¿Sí? No hay no echarle mano. Agarrar. Es una dádiva. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
dádiva, es un regalo de Dios, del amor de Dios. Porque quiere que vivamos en victoria, ganando la batalla de la mente al enemigo. A su nombre sea la gloria. Los pensamientos controlados por el Espíritu Santo deben convertirse en acciones que nos conducirán a esa clase de vida que Dios nos está ofreciendo, a lo que le agrada al Señor, hermano. Amén. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice: así que, hermanos, mire cómo empieza todo. Ahora que llegamos a Cristo, que conocemos al Señor, que tenemos la palabra y estas ofertas del Señor, que podemos ganar la batalla de la mente. Mire, ahora dice: así que, hermanos, porque eso es concluyente, ¿sí o no? Ahí está Pablo concluyendo algo, diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Eso habla de presencial, de algo aquí, que venga a culto. No, porque es que la gente ya después de la pandemia se acostumbró a alimentarse de la pantalla, el predicador tal, el pascual, el fulano, el perengano, y a veces no disciernen lo que le predican. Ah, no, es que yo no voy a ir al culto, yo me quedo aquí y escucho al hermano fulano de tal. Y a veces ni siquiera saben de qué corriente teológica es y le meten basura en la cabeza, en la mente, y pierde la batalla de la mente. Aquí dice que presentéis vuestros cuerpos. O sea, hay que venir al culto. Amén. Eso es mentira, que en la casa yo puedo leer la Biblia y puedo hacer culto. Sí, usted puede, pero tiene que venir a la iglesia, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, sin dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Ya se acostumbraron a eso. Ya está bien que a veces hay momentos, hay una fuerza mayor, algo que nos impida estar en el culto, pero es que hay gente que se acostumbró, como algunos tienen por costumbre. ¿Y sabe qué? El día del Señor se acerca. Amén. Hola, a coger allá viendo culto por ahí, quién sabe en dónde. Amén. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque el Señor reconoce que a veces es un sacrificio. Y es ahí cuando más le agrada a Dios. Este se pudo haber quedado en la casa y vino al culto. Oh. Y le dice el Espíritu Santo: Espíritu Santo, ese es, señálelo, me gusta. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Usted cree que el Señor no se da cuenta de eso? Él reconoce, Él sabe quién está haciendo algo que a Él le agrada, y al Señor no se le olvida. Así como no se le olvida cuando hacemos lo que no nos agrada, lo que no le agrada a Él. Amén. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí ve? Agradable a Dios. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es qué? ¿El qué? ¿El qué? Culto. Venimos a hacerle culto a Dios, no a nosotros. No, culto a Dios. Amén, hermano. Cuando usted viene y se queda ahí sentadito sin hacer nada, mirando para el techo, o a ver cómo canta fulana, fulano, cómo hace aquel, cómo hace aquella, si usted viene a eso, se está haciendo culto a sí mismo. Y venimos a hacerle culto a Dios, a Dios,
A Él le cantamos, a Él le oramos, a Él le prestamos atención cuando habla, porque aunque soy el canal, el conducto, este micrófono, mi cuerpo es el conducto, es el canal, pero Dios es el que habla a nuestro corazón. Ahí es a eso que venimos, nuestro culto racional. Aleluya. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? Vuelve con la misma, ¿sí vio? ¿Vio? De vuestro entendimiento. No se conforme con solo oír el culto y no ofrecerlo. Hay una gran diferencia en venir a culto y venir a rendir culto a Dios, o ver que otros le rinden culto a Dios. Ay, hermano, si usted viera el culto estuvo pero bien glorioso. El hermanito fulano tal cosa, la hermanita fulana y usted, yo se quedó sin culto. ¿Vio? No se conforme, sino que transfórmese, vaya creciendo, vaya avanzando, vaya acumulando en el depósito de la palabra, en la mente, hermano, para que comprobéis, mire, para que comprobéis, esto no es cuestión de teoría, de que me contaron, de que me dijeron, para que experimente usted, para que experimente yo, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecta. Amén, hermano. A su nombre, gloria, hermano. Hay que ganar, hermano. Ganemos la batalla de la mente. Llene su mente de la palabra. Hace muchos años, yo era inclusive inconverso cuando eso. Imagínese cuánto hará. Había un lema dentro de la gente que vendía música, que vendía discos. Y era que llena tu mente de rock. Ay, la gente obedecía en ese lema. Cuando eso existía el Walkman, ¿se acuerda de ese aparatico que lo colocaban y después, a toda hora la gente llenando la mente de rock? Porque es que el diablo habla y el mundo obedece. En cambio, triste y lamentablemente, Cristo habla y la iglesia... Sí sería Dios. Y Él dice, todo lo que es justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, oiga bien, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso es una frase indiscutible, y nadie puede decir no, y si tal cosa, pero tal otra, nada. La salvación está más cerca que cuando creímos. Por lo menos, si usted lleva 5 años de convertido, está 5 años más cerca, así se demore o no, ¿sí o no? Está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día, hermano. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, oiga, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, oiga, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No provea, hermano. Como le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huya, hermano, hay que huir. No como Sansón, que buscaba pasiones juveniles y no le gustaban sino las filisteas, las de Gad, Ascalón.
Gaza. ¡Ay, esas! Las inconversas. Dicho de otra palabra, para Sansón, eran las inconversas, y eran las que le fascinaban. ¡Ay, Dalila! ¡Ay, Dalila! ¡Ay, se derritió! Se derritió. Se derritió por Dalila. Filisteas. Y aquí dice: no proveáis para los deseos de la carne, huya de las pasiones juveniles.